Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales que pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio nuevo homónimo dentro del entorno de la página. La Fundación SCP es la responsable de localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural referidos como SCP. SCP significados de SCP: Secure, Contain, Protect, asegurar, contener, proteger, y en este video te voy a hablar sobre los SCP que podrían acabar con la humanidad. Aquí tienes unos ejemplos: el SCP-173, el SCP-049, el SCP-001, el SCP-343, el SCP-2317, el SCP-169 y el SCP-096. Y en este video necesito que te prepares para que veas cuáles SCP podrían acabar con la humanidad. Sin nada que decir, prepara un refrigerio como unas papas o unas palomitas, porque yo Datos Perturbadores 69 te mostrará o estarás a punto de visualizar los 12 SCP más peligrosos que podrían acabar con la humanidad. SCP-173, también conocido como la escultura, es un objeto anómalo que forma parte del universo ficticio del SCP Foundation. Aunque no hay información oficial que indique que SCP-173 tiene la capacidad de destruir a la humanidad por sí solo, hay ciertos factores que podrían hacer de este objeto una amenaza a gran escala en manos equivocadas. SCP-173 es descrito como una estatua humanoide, hecha de concreto y pintada con un tipo de pintura de esmalte marrón. El objeto mide aproximadamente 2,3 metros de altura y pesa alrededor de 408 kilogramos. A simple vista, SCP-173 parece inmóvil cuando es observado directamente, pero se mueve de forma extremadamente rápida y errática cuando no es observado directamente. Cuando alguien lo mira, se congela en su lugar, pero puede moverse y atacar a cualquier ser vivo en su entorno cuando no está directamente bajo su mirada. Imagina que se crearan múltiples copias de SCP-173 y que éstas comenzaran a aparecer en diferentes lugares del mundo. La cantidad de destrucción y muerte causada por múltiples instancias de SCP-173 sería catastrófica. SCP-682, también conocido como el retoño grande o el reptile, es un organismo anómalo clasificado como Keter por la Fundación SCP. Es extremadamente peligroso y ha demostrado una resistencia y adaptabilidad increíbles, lo que lo convierte en una amenaza potencial para la humanidad. Resistencia insuperable. SCP-682 ha demostrado ser inmune a la mayoría de los métodos de daño físico conocidos. Puede sobrevivir a ataques con armas de fuego, explosiones, ácidos corrosivos y otros mecanismos de destrucción. Esta resistencia lo hace extremadamente difícil de matar. Adaptabilidad extrema. SCP-682 tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier amenaza que se le presente. Ha desarrollado resistencia a ácidos más potentes después de estar expuesto a ellos repetidamente y ha demostrado ser capaz de evolucionar para resistir armas específicas utilizadas contra él. Esta adaptabilidad lo hace casi imposible de contener a largo plazo. Dada su resistencia, adaptabilidad y agresividad, SCP-682 presenta un riesgo significativo para la humanidad. Su capacidad de sobrevivir a casi cualquier intento de contención y su comportamiento destructivo hace que sea una amenaza potencial para la existencia humana. La Fundación SCP trabaja constantemente para desarrollar nuevas estrategias y métodos de contención para minimizar el riesgo que representa SCP-682. Uno de los SCPs que se destaca en la comunidad de la Fundación SCP como una amenaza potencial para la humanidad es el SCP-001 cuando el día rompa. Aunque existen numerosos relatos sobre SCP-001, esta es una de las versiones más conocidas. Según la descripción, SCP-001 es un evento futuro inevitable que resultará en la aniquilación completa de toda la vida en la Tierra. Se predice que ocurrirá cuando el Sol se vuelva inestable y se convierta en una estrella de neutrones, liberando explosiones masivas de radiación gamma que darán como resultado la exterminación de todo ser vivo. La Fundación SCP ha dedicado numerosos recursos para tratar de evitar este evento catastrófico, pero hasta ahora no se ha encontrado una manera efectiva de hacerlo.
Los investigadores han propuesto diversas teorías y han llevado a cabo experimentos para tratar de resolver el problema, pero todas las soluciones propuestas hasta ahora han fracasado. En resumen, SCP-001 cuando el día rompa representa una amenaza inminente para la humanidad, ya que se prevé que conducirá a la extinción de todas las formas de vida en la Tierra. Aunque la Fundación SCP continúa investigando y buscando formas de evitar esta catástrofe, la situación actual parece indicar que será un evento inevitable en el futuro. SCP-035 es un objeto anómalo conocido como la máscara. A simple vista, parece ser una máscara teatral de comedia, hecha de una fina capa de cerámica. Sin embargo, cuando es llevada por una persona, el SCP-035 comienza a mostrar propiedades altamente peligrosas. El portador de la máscara se ve fuertemente influenciado por SCP-035. La máscara manipula a la mente del portador para que se vuelva violento, mostrando una mayor agresividad e impulsos asesinos. Además, SCP-035 tiene la capacidad de comunicarse verbalmente y telepáticamente con el portador, manipulando aún más sus pensamientos y acciones. Lo más preocupante es que SCP-035 tiene la capacidad de transferirse de una persona a otra. Cuando un individuo coloca la máscara en su rostro, la conciencia de SCP-035 se traslada al nuevo portador, mientras que la conciencia del portador anterior queda atrapada dentro de la máscara. Esta transferencia es altamente contagiosa y puede propagarse rápidamente si no se toman las medidas adecuadas de contención. SCP-035 ha demostrado poseer un gran conocimiento y habilidades tácticas avanzadas, lo que lo hace extremadamente peligroso. Si se le permite salir de su contención, SCP-035 podría manipular a personas clave o tomar el control de cualquier grupo o entidad a su disposición, con el objetivo final de destruir o subyugar a la humanidad. Dada su capacidad para corromper y manipular a los individuos, SCP-035 representa una grave amenaza para la humanidad. Es fundamental mantener una estricta contención sobre el objeto y asegurarse de que no caiga en las manos equivocadas. El SCP-610, también conocido como la carne que contagia, es un objeto anómalo ficticio en la serie de documentación de la Fundación SCP. Aunque esta entidad no es real, aquí tienes información sobre cómo se describe en los documentos relacionados. El SCP-610 es una enfermedad altamente contagiosa y mortal que afecta a los seres humanos y a cualquier forma de vida orgánica. Se manifiesta inicialmente como una erupción cutánea con síntomas similares a los de una infección viral, pero rápidamente se vuelve más peligrosa y destructiva. A medida que la enfermedad progresa, la carne de las personas infectadas comienza a descomponerse y mutar en una masa viscosa, cubierta de tumores y crecimientos anormales. Estos crecimientos pueden asumir diversas formas, desde apéndices móviles hasta estructuras parecidas a tentáculos. La infección se propaga rápidamente a través del contacto directo con personas infectadas, y también puede transmitirse por el aire o por fluidos corporales contaminados. El SCP-610 parece ser extremadamente resistente y capaz de sobrevivir en condiciones extremas, incluyendo altas temperaturas y falta de oxígeno. Además de su naturaleza altamente contagiosa y destructiva para las formas de vida orgánicas, el SCP-610 también presenta habilidades adaptativas. La enfermedad muestra la capacidad de infectar y mutar organismos no humanos, lo que la convierte en una amenaza potencial para la fauna y la flora de un área. En los documentos de la Fundación SCP, se describe que el 610 es potencialmente capaz de acabar con la humanidad debido a su rápida propagación, la falta de una cura conocida y su capacidad de infectar y destruir a cualquier ser vivo con el que entra en contacto. Es importante destacar que el SCP-610 es solo una creación ficticia para la serie de documentación de la Fundación SCP y no representa una amenaza real para la humanidad. SCP-939 es un objeto perteneciente a la Fundación SCP, una organización ficticia encargada de contener y estudiar objetos, entidades y fenómenos anómalos. SCP-939 son criaturas que se asemejan a reptiles depredadores, cuyo rasgo más distintivo es su capacidad para imitar voces humanas y otros sonidos para atraer a sus presas. Estas criaturas son extremadamente inteligentes y se cree que son originarias de una dimensión alternativa.
Si bien SCP-939 no representa una amenaza directa para la humanidad en su conjunto, su habilidad para imitar voces humanas y engañar a sus víctimas podría tener potenciales consecuencias devastadoras. Podría confundir a las personas, desorientarlas y llevarlas a situaciones peligrosas o incluso utilizar los sonidos para manipular a figuras clave y causar una ruptura en la sociedad. Además, si SCP-939 tuviera la capacidad de reproducirse rápidamente o se liberara en un área densamente poblada, podría resultar en una propagación incontrolable de estas criaturas y poner en peligro a una gran cantidad de personas. Es importante destacar que la Fundación SCP se encarga de contener y estudiar objetos anómalos, por lo que se toman todas las medidas necesarias para evitar que SCP-939 o cualquier otro objeto suponga una amenaza para la humanidad. Por lo tanto, a pesar de su potencial destructivo, la Fundación trabaja constantemente para garantizar que SCP-939 se mantenga bajo control y no represente un peligro para la humanidad. El SCP-343, también conocido como el Ser Perfecto, es un objeto anómalo y una entidad de clase Keter dentro del universo ficticio de SCP Foundation. SCP-343 parece ser un hombre de mediana edad con una apariencia sobrehumana, pero no muestra ninguna debilidad ni manifestación de envejecimiento. Tiene la capacidad de realizar casi cualquier acción que desee, como la materialización y desmaterialización de objetos, la curación instantánea de heridas y enfermedades, y la capacidad de otorgar cualquier deseo. Además, parece estar consciente de todos los eventos pasados, presentes y futuros. A pesar de su naturaleza benevolente y su comportamiento amistoso hacia la humanidad, existe una teoría de que SCP-343 podría representar una amenaza para la existencia de la humanidad. Algunos investigadores de la Fundación creen que las habilidades y poderes de SCP-343 podrían emplearse de manera destructiva o utilizarse para fines maliciosos, lo que podría llevar a la aniquilación de la humanidad si decide hacer un mal uso de sus poderes. Además, algunos teóricos sugieren que la verdadera naturaleza de SCP-343 podría ser mucho más peligrosa de lo que aparenta. Aunque se le considera un ser benévolo y un posible dios, su verdadero origen y sus verdaderas intenciones permanecen desconocidos. Algunos creen que SCP-343 podría ser un creador de realidades o incluso una entidad extraterrestre con una agenda oculta. La Fundación SCP mantiene un estricto control y vigilancia sobre SCP-343 para evitar cualquier posible amenaza que pueda surgir, aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas concretas de que SCP-343 tenga intenciones maliciosas. Sin embargo, debido a su capacidad para alterar la realidad, existe siempre el riesgo potencial de que SCP-343 pueda usar sus poderes para causar daño a gran escala de algún modo impredecible. El SCP-096, también conocido como el Hombre Tímido, es un objeto clasificado como Keter por la Fundación SCP. Es una entidad humanoide de aproximadamente 2,38 metros de altura que parece ser extremadamente delgada y carece de vello corporal. Se encuentra en un estado de constante llanto y angustia, y parece ser incapaz de comunicarse verbalmente. Lo que hace que el SCP-096 sea una amenaza para la humanidad es su capacidad de causar la muerte de cualquier individuo que visualice su rostro. Si alguien ve la cara de SCP-096, ya sea directamente o a través de una imagen o grabación, el sujeto entrará en un estado de total angustia y terror. Después de esto, SCP-096 perseguirá a la persona que vio su cara, sin importar la distancia o los obstáculos, hasta alcanzarla y matarla. Esto ha llevado a múltiples bajas en el personal de la Fundación SCP y ha demostrado ser muy difícil de contener y contener. Hay información limitada sobre las capacidades físicas y los límites de SCP-096, pero se cree que es extremadamente rápido y puede atravesar paredes y obstáculos para llegar a su objetivo. Además, ha demostrado ser prácticamente invulnerable a todo tipo de armas y parece ser inmortal. Dado su potencial devastador, el SCP-096 se considera una amenaza para la humanidad. La Fundación SCP continúa trabajando en su contención y estudio, con el objetivo de encontrar una manera de neutralizarlo o mitigar su impacto en la humanidad. Hasta ahora, no se ha encontrado una solución efectiva, por lo que SCP-096 sigue siendo una amenaza significativa.
El SCP-231 es un objeto clasificado dentro de la Fundación SCP, una organización ficticia que se ocupa de la contención y estudio de anomalías. El SCP-231 es conocido como el Bebé Llorón y se considera extremadamente peligroso debido a su potencial para acabar con la humanidad. La información sobre el SCP-231 está altamente restringida debido a su naturaleza extremadamente dañina. Se cree que SCP-231 es un ser humano femenino que posee una influencia anormal sobre los acontecimientos mundiales. Se han documentado eventos en los que la existencia de SCP-231 ha resultado en desastres masivos, como el colapso de gobiernos, guerras y enfermedades pandémicas. La verdadera naturaleza y poderes exactos de SCP-231 son desconocidos, ya que la Fundación SCP ha realizado múltiples intentos de contención y estudio de este objeto para evitar cualquier posible amenaza a la humanidad. Estos intentos de contención son descritos en documentación clasificada como Procedimiento de Contención Especial 110, Montauk. Este procedimiento ha sido diseñado para mantener a SCP-231 bajo control y prevenir cualquier liberación de su poder destructivo. Debido a las restricciones de información sobre SCP-231, la mayoría de los detalles adicionales están clasificados y solo están disponibles para el personal de alto nivel dentro de la Fundación SCP. La información sobre la naturaleza exacta de SCP-231 y su capacidad para acabar con la humanidad se mantiene en secreto para evitar cualquier intento de explotación o liberación accidental de su poder. No hay información oficial que indique que el SCP-049 podría acabar con la humanidad por completo. SCP-049, también conocido como el Doctor, es una entidad anómala clasificada como Euclide en la Fundación SCP. SCP-049 es un humanoide de apariencia medieval, vestido con una túnica negra y una máscara de pico similar a la usada por los médicos durante la peste negra en Europa. Tiene habilidades anómalas que le permiten localizar y curar a individuos que considera infectados con una enfermedad incurable, convirtiendo a las personas en zombies o en seres similares. Sin embargo, a pesar de que SCP-049 es capaz de exterminar a las personas y convertirlas en seres similares a zombies, hasta ahora no se ha encontrado evidencia de que pueda causar una extinción humana a gran escala. La Fundación SCP mantiene estrictas medidas de contención y supervisión sobre SCP-049 y ha logrado limitar sus efectos y evitar su propagación masiva. Es importante tener en cuenta que la información sobre los SCPs es ficticia y parte de la narrativa creada en el universo de la Fundación SCP. No hay pruebas ni evidencias reales de la existencia de SCP-049 o cualquier otro SCP. Por lo tanto, no hay razón para creer que SCP-049 pueda acabar con la humanidad. SCP-169, también conocido como la Leviatán del Abismo, es un objeto de clase Keter clasificado por la Fundación SCP. Es una especie de criatura marina gigante que habita las profundidades del Océano Atlántico, específicamente en la fosa de las Marianas. SCP-169 se asemeja a un gran pulpo o calamar, pero su tamaño es descomunal, llegando a alcanzar los 2-3 kilómetros de longitud. Aunque se encuentra en un estado aparentemente inactivo, se cree que tiene la capacidad de salir de las profundidades en cualquier momento. Lo que hace que SCP-169 sea una potencial amenaza para la humanidad es su naturaleza altamente agresiva y su habilidad para causar devastación. Se han registrado informes de que puede engullir embarcaciones enteras, destruir estructuras marinas y atacar a otros seres vivos en su hábitat. Además, el SCP-169 tiene la capacidad de generar una especie de sustancia mucosa altamente corrosiva que puede disolver cualquier material, incluyendo el acero y el concreto. Esta sustancia se libera mientras se encuentra en movimiento y puede provocar la destrucción de infraestructuras y ecosistemas enteros. Debido a su tamaño y potencial destructivo, SCP-169 representa una amenaza significativa para la humanidad. Si la criatura decidiera abandonar las profundidades y atacar áreas pobladas o centros de importancia, podría causar daños catastróficos y posiblemente provocar la extinción de la especie humana.
Para evitar esta posibilidad, la Fundación SCP mantiene una vigilancia constante sobre SCP-169 y ha establecido una zona de cuarentena marítima en la fosa de las Marianas para evitar el acceso de embarcaciones y personas no autorizadas. Además, se han desarrollado planes de contingencia para neutralizar o contener a la criatura en caso de que intente salir de su hábitat natural. SCP-2317, también conocido como el juego final, es un objeto de la ficción de la Fundación SCP. Como asistente AI desarrollado por OpenAI, no tengo acceso a información actualizada sobre SCP-2317, ya que SCP-2317 es un objeto de ficción dentro de la comunidad de escritores de SCP. Sin embargo, puedo proporcionar una descripción general sobre SCP-2317 basada en la información conocida en el pasado. SCP-2317 es descrito como una entidad o fenómeno peligroso que tiene el potencial de provocar la destrucción o el fin de la humanidad. Su naturaleza exacta, sus habilidades y su origen pueden variar según las diferentes interpretaciones e historias escritas por los autores de la comunidad de SCP. Por lo tanto, si estás interesado en obtener información actualizada sobre SCP-2317, te recomendaría consultar el sitio web oficial de la Fundación SCP o explorar las numerosas historias, documentos y escritos creados por la comunidad de escritores de SCP para obtener una descripción más detallada y actualizada de SCP-2317, pero también podría acabar con el mundo si se llegara a romper alguna cadena. Ya sería el fin del mundo para la humanidad. Si te gustó el video dale like y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video y recuerda que comparte la felicidad y nos vemos en un próximo video y feliz Halloween. Just a little chunk of hope keeps me going every day. Just a little chunk of hope keeps me going every day. I hope that one